Buenos días, señores. Estamos revisando con respecto a los fármacos considerados depresores del sistema nervioso central. Y un grupo corresponde a esto a los hipnóticos y a los sedantes. En realidad es un grupo bastante amplio, ¿no? Considerado en esos, digamos, en esta clasificación, aunque básicamente manejamos a dos, como son las benzodiazepinas y los barbitúricos, ¿no? Pero hay otros que también tienen el mismo efecto, claro que no se usan con esos propósitos, como es el caso de los antihistamínicos tipo H1, como la difenhidramina, hidroxicina, ¿no? Y anteriores a ello estaba el atrocloral, y hoy en día se está tomando en cuenta mucho a los agonistas de la melatonina. Ahora, si bien es cierto, las benzodiazepinas vendría a ser el grupo principal de esto, junto con los barbitúricos, debido a sus efectos que tienen las benzodiazepinas, se trata de buscar a aquellos que tengan un efecto mucho más específico, ¿no? Y que actúan de manera casi similar que las benzodiazepinas. Son también hipnóticos, pero clasificados como no benzodiazepinas. El solpidem, sopiclona, saleplona, por ejemplo. Y hay otros que tienen efecto ansiolítico, pero no hipnótico, o al menos no como las benzodiazepinas, y considerados ansiolíticos no sedativos, como la buspirona, el lesipitrona, aún el propranolol. Ahora bien, si bien es cierto, este grupo de fármacos se les considera como sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, pero tienen otro conjunto de acciones por los cuales también se les utiliza. Tiene un efecto anticonvulsivante, por ejemplo, y relajante muscular. No todos, ¿cierto? Pero, digamos, tienen estos otros efectos. Ahora, se considera efecto sedante cuando hay un grado mínimo de depresión del sistema nervioso central. Esto aminora la ansiedad y ejerce un efecto calmante, y de ahí que esto se les considera también como ansiolíticos. El efecto hipnótico es un mayor grado de depresión del sistema nervioso y más bien induce y mantiene un estado de sueño. Ya es la definición, ¿no? Ahora bien, si tomamos en cuenta los dos grupos principales, las benzodiazepinas y los barbitúricos, como depresores del sistema nervioso central, hay una diferencia entre ellos, ¿no? El grado de depresión que se puede causar puede ser desde la sedación, la hipnosis, una anestesia, la coma y aún la muerte, dependiendo del grado de depresión que se haga. Si comparamos, las benzodiazepinas tienen un grado de depresión, pero que tiene un límite más o menos poco superior a la hipnosis, pero claro, no hay en realidad efecto anestésico por parte de las benzodiazepinas. Claro que se las puede utilizar como inductores de la anestesia, ¿no? En algunos casos. Versus los barbitúricos. Los barbitúricos sí tienen un efecto de depresión del sistema nervioso central en todos los grados, hasta puede llevar al paro, ¿no? O a la muerte por paro respiratorio. Ahora bien, entonces, los barbitúricos tienen un efecto dosis-respuesta lineal, ¿no? Que progresa la depresión dependiendo de la dosis. En caso de las benzodiazepinas, más bien tiene un límite en cuanto a la depresión, y eso hace más cómodo en realidad su uso. Es cierto, primero aparecieron los barbitúricos, que son los primeros que se utilizaron, y después, justamente por este grado de depresión que causa, entonces se buscó alternativas y se tiene hoy en día las benzodiazepinas. Si hablamos de las benzodiazepinas sí pertenecen a este grupo de depresores del sistema nervioso central y son considerados como tranquilizantes menores. ¿Eso qué significa? Que están los mayores. Pero los mayores son utilizados en la psiquiatría, ¿no? Son otro grupo diferente, ¿no? Ahora bien, las benzodiazepinas ciertamente es un grupo de fármacos depresores del sistema nervioso central catalogados farmacológicamente como ansiolíticos, ¿no?
Claro, el hecho que tenga este efecto a nivel del sistema nervioso central, hay como dos problemas que se ha presentado. Los adolescentes y jóvenes las utilizan con fines recreativos, ¿no? Claro, es una droga más para ellos, ¿no? Acompañado de otras sustancias psicoactivas tales como el alcohol, la marihuana, la cocaína. Por ahí viene el problema. Y por otro lado es con las personas adultas, sobre las adultas mayores, ¿no? Debido a que por alguna razón utilizan crónicamente estos fármacos, ¿no? Por ciertas patologías, y eso hace una dependencia de ellos, prácticamente estos fármacos. Su nombre deriva de estos dos anillos, ¿no? De su composición, un anillo bencénico y un anillo diazepínico, de ahí su nombre, ¿no? Ahora bien, claro, al margen de esa estructura, de esto, sí existe cierta relación entre su estructura definitiva, química, y la acción farmacológica que vamos a ver posteriormente. En general son altamente liposolubles, atraídas en la placenta y pasan a la leche materna. Ahora bien, podemos considerar acciones comunes de las benzodiazepinas. Sí, tienen efecto ansiolítico, sedativo, hipnótico. No todos tienen efecto anticonvulsivante, tampoco no todos miorelajante, ni tampoco todos pueden ser utilizados como inductores de la anestesia. Claro que si uno fuerza las cosas podría ser, ¿no? Pero en realidad se considera que no, están un poco clasificadas según el efecto que más caracteriza a la benzodiazepina en particular. También tiene efectos de amnesia, impiden la consolidación de la memoria anterógrada, son orexígenas y sí pueden desarrollar, aunque se considera que no son, digamos, drogas estrictamente, pueden dar lugar a dependencia psíquica y física. Y el grado de depresión del sistema nervioso general es, como mencionamos, no es tan fuerte como los barbitúricos. En general causan alivio de la ansiedad, calman, causan sedación, somnolencia, amnesia y deterioro de la función cognitiva. Sobre todo estos últimos cuando se hace un uso prolongado. En la mayoría de individuos sí experimentan sensaciones subjetivas placenteras de relajación física mental, ¿no? Semejantes a una intoxicación alcohólica. Pero también es cierto que se pueden presentar reacciones paradójicas, agitación, excitación, irritabilidad, ataques de ira y aún alucinaciones. Y en ocasiones también pueden producir cefalea, mareo, náuseas, nerviosismo, nubilación mental. Ahora bien, generalmente estos pueden ser experimentados, estas sensaciones disfóricas, no placenteras, por consumidores que son crónicos, ¿no? Todas las benzodiazepinas pueden producir diversos grados de amnesia. La magnitud y la duración depende de la dosis y la vía de administración del fármaco. También podemos clasificar los efectos de las benzodiazepinas en dos grupos. Efectos centrales, claro, que básicamente es lo que nos ocupa, ¿no? O lo que nos importa, sedación, hipnosis, ansiedad, relajación muscular, actividad anticonvulsivante, pero también tiene efectos periféricos, sobre todo cuando se utiliza altas dosis. Vasodilatación coronaria, bloqueo neuromuscular. Claro, esto podría contribuir, por ejemplo, a la relajación muscular. Sí, también se pueden utilizar como anticonvulsivantes y como antiepilépticos, ¿no? Y en ese sentido son eficaces para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, crisis parciales, crisis de ausencia y mioclonías. Ahora, su modo de actuar de las benzodiazepinas, claro, lo hacen a través del receptor GABA, ¿no? Receptor GABA-A específicamente, ¿no? Ahora, si recordamos, el receptor GABA-A es un receptor del GABA, ¿no? ¿Y qué cosa hace? Apertura un canal aniónico, que es el cloro, y deja pasar al cloro de tal manera que si ingresa cargas de cloro a la célula, entonces esta queda deprimida. Entonces, este es, digamos, ahora bien, pero
Sí, entonces las benzodiazepinas actúan a través del receptor GABA, pero necesitan de la presencia del GABA. O sea, ellos mismos por sí solos no activan al canal, necesitan del neurotransmisor GABA para que puedan tener ese efecto. Ahora, recordemos que este receptor GABA es un receptor pentamérico, está compuesto por varias unidades, ¿no? Unidad alfa, beta, alfa por ejemplo, otro beta, acá serían dos betas, y esto sería, ¿qué sería esto? Delta, ¿no? O gamma. Gamma. Entonces, ahora se ha visto que estos receptores, no todos tienen la misma composición de subunidades. Hay diferencias entre ellos, ¿no? Y eso también estaría condicionando las posibles variabilidades en cuanto a los efectos de las benzodiazepinas. Ahora bien, recordando que el GABA es un neurotransmisor, ¿no? Ahora, las benzodiazepinas se unen al sitio específico alfa 1, ¿qué cosa es esto? GABA 2, ¿no? Entonces, sí, GABérgico. Ahora bien, entonces lo que hace esta unión de las benzodiazepinas al receptor GABA es que el receptor tenga mayor afinidad al GABA, ¿no? Y entonces se traduce esto en un aumento de la frecuencia de apertura del receptor, y con lo cual mayor posibilidad de que pase el cloro, ¿no? Entonces hay un incremento en la de activación del receptor GABA, y eso trae como consecuencia una transmisión inhibitora GABAérgica, porque esa es la función o el efecto que tiene el sistema GABA, ¿no? Ahora, a diferencia de los barbitúricos, de las benzodiazepinas, sí, también los barbitúricos a bajas dosis prolongan la apertura del canal de cloro por acción del GABA, o sea, en esas dosis también necesita el GABA, pero cuando se aumenta la dosis y a dosis altas, los barbitúricos sí pueden abrir directamente el canal del GABA, y eso hace la diferencia en los efectos, ¿no? Hay habido o existe, digamos, ciertas teorías, ¿no?, con respecto a los receptores del GABA y también el efecto que tienen las benzodiazepinas dependiendo de esta variabilidad de receptores GABA. Ahora, ciertamente que los receptores GABA en su mayoría están formados por 5 subunidades y la fórmula vendría a ser esta, al menos la que se supo. Pero sí hoy día se sabe que puede haber variaciones en cuanto a la conformación de los componentes de las subunidades con respecto al receptor GABA. Y entonces de ahí empieza una clasificación de los receptores de las benzodiazepinas según los receptores GABA. ¿Y este qué signo es? Es omega, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la transmisión, o sea, la composición, se empieza a ver, clasificar los receptores, pero esta vez ya no se dice receptor GABA, sino receptores de benzodiazepina, porque lo que se trata es establecer una relación entre las benzodiazepinas y la composición del receptor. Claro, entonces se empieza a hablar de tipos de receptor de benzodiazepinas. Ahora, en un tiempo también había otra idea de que debido a que estos receptores GABA en realidad siempre están funcionando por una razón, dado que sí existe GABA en nuestro sistema, entonces ellos están trabajando, ¿no? Ahora bien, pero están activos y no pocos pensaron de que podría haber una sustancia endógena tipo benzodiazepina que lo activa, al margen del GABA mismo como neurotransmisor. En ese entonces tampoco el GABA era, como neurotransmisor era muy especificado, ¿no? Entonces, y se pensó al igual que los receptores opioides. Si existen receptores propios en el organismo, como era el caso de los receptores opioides, eso significaba que había sustancias opioides en el organismo.
y que a su vez esto explicaba el efecto que tenían las sustancias opioides exógenas, y sí se encontró. Hoy en día sabemos que hay sustancias opioides endógenas, y por eso hay receptores opioides, existen como tales, ¿no? Y que también explican los efectos de las sustancias exógenas opioides. De la misma manera se empezó a pensar con los receptores GABA, mejor dicho, de los receptores de las benzodiazepinas, porque por el otro lado ya estaba siendo caracterizado el receptor GABA y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, un poco que se retome esto, porque no todas las benzodiazepinas tienen el mismo efecto, y entonces debe haber diferencias. Entonces, ¿cuál sería la referencia? Es que esos receptores sobre los cuales actúan tienen una composición un poco diferente. Y entonces de ahí se trata de hacer una correlación entre las benzodiazepinas y el tipo de receptor. Ahora, ese tipo de receptor, ¿en qué variaría? En la composición de sus subunidades. Listo, entonces, de ahí sale todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se caracterizan dos receptores, omega 1, que son, que contienen la subunidad alfa 1, por ejemplo. Los receptores de benzodiazepinas omega 2 que contienen subunidades alfa 1, alfa 3, alfa 5. O sea, hay variación, ¿no? Todo para explicar digamos, el comportamiento del receptor frente a las benzodiazepinas. Sería bueno también recordar, miren, este es el receptor de las benzodiazepinas. El GABA se une en este punto, en la unión entre la intersección de alfa y beta. Allí se une el GABA. Mientras que las benzodiazepinas se unen acá, entre el alfa y el gamma. Allí se unen. El etanol, por ejemplo, hasta donde se ha estudiado, se une más bien al alfa. O sea, si bien es cierto, todos ellos podemos considerarlos como depresores del sistema nervioso y actúan a través del mismo receptor GABA, pero todos actúan de manera diferente, o en todo caso, la interacción es diferente. Y de ahí también entonces que haya diferencias en cuanto a sus efectos. Ahora, si le agregamos a esto que podemos variar el número de subunidades, entonces sí, entonces podemos tener aún más variación. Y se empieza a hacer una correlación, ¿no? Por ejemplo, la subunidad alfa 1 estaría relacionado con la sedación, con la actividad anticonvulsivante y la memoria anterógrada. Alfa 2 tiene que ver mucho con la sensibilidad conductual a la cocaína, por ejemplo, a la ansiedad. Alfa 4 estaría relacionado con convulsiones, terapia electroconvulsiva, síndrome premenstrual, estrés. Alfa 6 con el control motor, beta 3 con el temblor, caminar espasmódicos, sensibilidad conductual a la cocaína. Gamma 2 relacionado con convulsiones, ansiedad y caminar normal. Claro, son subunidades que más o menos están siendo relacionadas con algunos efectos o implicaciones de los efectos de las benzodiazepinas. De ahí que esto no sea tan, digamos, no tenga una correlación, ¿no?, entre benzodiazepina y receptor, porque el receptor es variable. Por el momento, si bien se sabe que las benzodiazepinas se unen al receptor GABA, esto aumenta la afinidad por el GABA y esto potencia la frecuencia de apertura del cloro, y ahí tenemos las acciones farmacológicas. Se han reconocido ahora hasta 3 tipos o subtipos de receptores. Los receptores de benzodiazepinas tipo 1 tienen alfa afinidad, por ejemplo, por el zolpidem, y se encuentran en mayor densidad el cerebelo, corteza cerebral, hipocampo, células como afines de la glándula suprarrenal. Su efecto básico sería, cuando se activa, el efecto hipnótico, el efecto miorrelajante. Los receptores benzodiazepina tipo 2 tienen la afinidad por las benzodiazepinas, ¿cierto? Alta afinidad tienen. Se localiza en médula, corteza cerebral, hipocampo, en las células como afines de la glándula suprarrenal. Estarían mediando sobre todo los efectos ansiolíticos. Y sí está el receptor tipo 3 de benzodiazepinas, que tiene alfa afinidad por las benzodiazepinas, pero no se encuentra asociado al sistema GABA-A, ¿no? Está en otros lugares, hígado, testícula, suprarrenal. Se le ha encontrado en la membrana mitocondrial del sistema nervioso central y se cree que estaría involucrado en el efecto hipnótico y sedante de esteroides neurovegetativos. Entonces, como que el alfa 3 o el receptor tipo 3 tienen otras ubicaciones.
De ahí entonces que se tenga esta clasificación: omega 1 abundante en el cerebro, omega 2 en médula espinal, cuerpo estriado, omega 3 riñones y otro, ¿no? El efecto ansiolítico y sedante se debería sobre todo al omega 1, miorelajante omega 2, y claro, si estamos hablando con respecto al comportamiento y efecto, el omega 3 no se sabe todavía, ¿no? Y claro, de esto, de lo que se va describiendo y se ve la acción, ¿no? La acción ansiolítica, claro, entonces se le utiliza para aliviar la ansiedad. Entonces el uso clínico de estas benzodiazepinas es para la ansiedad, trastornos del pánico, las fobias, por ejemplo. Aquellos que tienen acción hipnótica, útiles para el tratamiento del insomnio, miorelajante y para relajación muscular, para casos de espasmos musculares, trastornos espasmódicos, para aquellos que tienen acción anticonvulsivante contra los ataques de convulsiones causados, se puede utilizar para convulsiones causadas por intoxicación de ingesta de drogas, etcétera, y para algunas formas de epilepsia. Claro, aquellos que tienen efecto amnésico, claro, se les utiliza así también en la preanestesia, antes de las operaciones, para que no se acuerde el paciente qué es lo que pasó y no haya cargos. Entonces, ahora, con esto no queremos decir que solo hay benzodiazepinas que hacen efecto ansiolítico, no, hay una combinación. O sea que tampoco es que las benzodiazepinas sean puras, tienen algo de lo otro, aunque tengan más de uno. ¿Se dan cuenta? El efecto ansiolítico se debería a su efecto sobre el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, etcétera, ¿no? En el área grisa preacueductal hay potencia en el GABA, disminuyen la actividad noradrenérgica, serotoninérgica y colinérgica, ¿no? Que estas últimas son las que se activan en condiciones de temor y ansiedad. Se ha visto que con el tiempo de uso sí puede haber tolerancia a este efecto, entre 30 a 60 días. La buspirona es un agonista parcial de los receptores de serotonina y tiene afinidad por los receptores de dopamina también. Y de ahí que también se considera a la buspirona como un ansiolítico, entonces estaría actuando de otra manera que las benzodiazepinas. El efecto hipnótico, mediado por receptores de benzodiazepinas tipo 1, actúa sobre todo en la formación reticular, clonazepam, flunitrazepam, midazolam, que vendrían a ser los que tienen, digamos, este efecto más claro, ¿no? Disminuye el periodo de latencia del sueño, aumenta la etapa 2 del sueño no REM, disminuye el sueño REM, disminuye la etapa 4 del sueño no REM. Estas benzodiazepinas generalmente son de acción corta y por cortos periodos. También puede presentarse tolerancia en 30 días, ¿no? Y cuando se retira, cuando se retira puede haber efecto rebote. Ahora, fármacos que no son benzodiazepinas, pero que tienen efecto hipnótico, digamos, más puro, esta es soplicona, Saleplon, Solpiden, ¿no? Que actúan también por los receptores GABA, y eso es lo que llama la atención. Estos no son benzodiazepinas, pero tienen este efecto hipnótico y son más específicos con respecto al efecto hipnótico. Efecto anticonvulsivante, sobre todo por su efecto, su acción sobre el cerebro, el tronco encefálico, ¿no? El diazepam, el lorazepam, por ejemplo, sobre todo cuando se utiliza por vía endovenosa. Ahora, de este grupo sí, el diazepam es el modelo prácticamente, y sí tiene todos los efectos que se describe de las benzodiazepinas, desde el efecto ansiolítico, relajante, y también anticonvulsivante, ¿no? Tiene todo el efecto, el diazepam, de ahí que es el modelo, digamos, ¿no? El lorazepam, por ejemplo, sí tiene efecto anticonvulsivante, pero no tiene un efecto ansiolítico prácticamente, ¿no? No impiden la descarga neuronal, o sea, eso nos referimos con el efecto anticonvulsivante. Se considera para el efecto anticonvulsivante que es una neurona o grupo de neuronas que descargan, y eso transmiten a otras neuronas y hacen un conjunto, y eso da lugar a la convulsión. En realidad las benzodiazepinas no impiden la descarga de la neurona, pero evitan la propagación. Entonces como que se queda en el sitio, bloqueando el cuadro convulsivo. Reducen la descarga y bloqueo de todo tipo de convulsiones tetánicas y tóxicas, ¿no?
sí puede haber tolerancia. El clonazepam es un antiepiléptico de amplio espectro, ¿no? Es un agonista parcial. Sí se lo utiliza para el tratamiento crónico de la epilepsia. También se ha presentado tolerancia. También es cierto que cuando se les retira bruscamente puede entrar en un estado epiléptico, ¿no? El efecto miorelajante se debería a dos niveles: sobre una acción directa sobre la médula espinal, los circuitos polisinápticos del área supraespinal, ¿no? Y eso se traduce inclusive en disartría, ¿no? Y de forma indirecta por el efecto ansiolítico. El efecto amnésico, sobre todo la amnesia anterógrada, eso debido a los efectos sobre el hipocampo, afecta la adquisición, retención y evocación de la memoria. El lorazepam, triazolam, por ejemplo, sobre todo. El ejemplo amnésico, eso se obtiene a altas dosis, pero en realidad no causa analgesia ni anestesia, ¿no? Ni tampoco la relajación que inducen es lo suficiente como para, digamos, ser considerados como un relajante musculares para la operación, ¿no? Pero sí crean condiciones, por eso es que se les utiliza en la preanestesia. El midazolam, por ejemplo, vía endovenosa, para la inducción de la anestesia y para ciertas maniobras ortopédicas que queremos realizar. Y solo asociado con el fentanilo pueden causar hipoalgesia potente, ¿no? El diazepam se utiliza como medicación preanestésica, inductor de la anestesia general. Para casos de endoscopía, por ejemplo, intubación, conexión a respirador automático, y el flunitrazepam, que también se utiliza, ¿no? Efectos periféricos a nivel cardiovascular, ¿no? Claro, ocasiona depresión del sistema nervioso central y causa hipotensión, generalmente después de su uso por vía endovenosa. Hay que tener cuidado, ¿no? Y cuando se administra esto, sobre todo por vía endovenosa, hay que cuidar la presión arterial, por la depresión que causa. Y otro que también hay que tener muy en cuenta es la depresión respiratoria que puede causar. Si bien es cierto, estamos señalando de que no causa depresión respiratoria por el grado de depresión, pero personas o pacientes que tengan algunas enfermedades previas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, como las personas ancianas, pueden causar amnesia peligrosa. Y eso sí, eso puede ser una complicación, ¿no? El diazepam, florazepam, midazolam disminuyen la ventilación alveolar y pueden dar lugar a acidosis respiratoria. También pueden inducir disminución de la respuesta a la hipoxia. El lorazepam, altas dosis, disminuye la respuesta al CO2, por ejemplo, ¿no? Y mucho cuidado también cuando se aplican con otros depresores del sistema nervioso central. En todo caso, si es que hay condiciones de labilidad o depresión respiratoria, sea central o periférica, las benzodiazepinas pueden agravar ese cuadro. En cuanto a los efectos en los neonatos prematuros y en los ancianos, que vendrían a ser los extremos de la edad, ¿no? El efecto del diazepam, por ejemplo, es 3 a 4 veces mucho más prolongada que en el resto de la población. En el neonato, como no tiene capacidad de biotransformar las benzodiazepinas, pueden producir depresión prolongada del sistema nervioso central. Inclusive, si es que la madre, digamos, ha consumido benzodiazepinas y nace el niño, y con el tiempo también puede presentar síndrome de abstinencia. Ahora bien, teratogénico sobre todo en el comportamiento, ¿no? Hay trastornos de la conducta, trastornos en la memoria, en el aprendizaje y cambios en el comportamiento. Ahora, las personas ansiadas son mucho más sensibles a los efectos de las benzodiazepinas a nivel del sistema nervioso central. Claro, en ellos se prefiere utilizar ciertas formas, como el oxazepam, por ejemplo. En cuanto a la farmacocinética, se puede administrar por vía oral, intramuscular y endovenosa, ¿no? Su metabolismo tiene dos fases, ¿no? La reacción de fase 1, donde las benzodiazepinas se metabolizan a través del sistema microsomal hepático mediante procesos de desmetilación e hidroxilación para formar algunos metabolitos activos. No todos los fármacos, pero sí benzodiazepinas, pero sí algunos.
La reacción fase 2 sí es de conjugación y forma metabolitos hidrosolubles inactivos, son excretados rápidamente por la orina. No todos atraviesan por las dos fases, ni tampoco, digamos, en el orden que están. El oxazepam, el temazepam y el lorazepam más bien no sufren reacción fase 2 y son directamente conjugados, ¿no? En cuanto a su eliminación por glucuronoconjugación, se eliminan fácilmente por vía renal. Veamos siendo un poco más específicos, ¿no? Por ejemplo, fase 1 sí entran luego a la fase 2 y forman metabolitos activos, ¿no? El diazepam, clordiazepoxi, flurazepam, tienen una larga duración. Ellos entran directamente a la fase 2, no pasan por fase 1. Alprazolam, estazolam, midazolam, etcétera, son de corta duración, también entran, ¿no? Y a la fase 2, ¿no? Entonces, tienen diferentes formas, y ahí que vamos a tener también en algunos metabolitos activos y en otros no. Bueno, dependiendo del tiempo de vida media, debido a su metabolización, las benzodiazepinas se utilizan o se agrupan, los de acción corta, tiempo de vida media plasmática 1 a 3 horas, como el midazolam, por ejemplo. Su tiempo de concentración máxima de 30 minutos, tiene metabolitos activos, su absorción es muy rápida, la biodisponibilidad 90%, eliminación por renal 80%. Y así vamos caracterizando. El loprazolam, por ejemplo, su tiempo de vida media de 7 a 8 horas, tiempo de concentración máxima 1 a las 2 horas, tiene también metabolitos activos, absorción rápida, sí biodisponibilidad 80%, se elimina por el 39%, es mucho menos, ¿no? ¿Quién no tiene? El lorazepam, por ejemplo, 12 horas de vida media plasmática y su concentración máxima en 2 horas, no tiene metabolitos activos, su absorción oral es lenta, biodisponibilidad oral 90%, eliminación 90%. El alprazolam, que es muy utilizado, ¿no? Su tiempo de vida media de 11 a 3 horas, tiempo concentración máxima 1 a 2, metabolitos activos, no tiene, su absorción oral es rápido, 80% de biodisponibilidad y eliminación oral. Y esto trae como consecuencia otra cosa, de que también, dependiendo de su farmacocinética, se ha elegido el fármaco, ¿no? Ahí hay otra diferencia que tienen las benzodiazepinas a tomarse en cuenta para su utilización. Están los de acción larga. Aquí estaría el diazepam. Su tiempo de vida media 15 a 60 horas, concentración máxima de 30 a 90 minutos, sí tiene metabolitos activos, su absorción oral es rápida, biodisponibilidad oral 99%, eliminación oral 90%, ¿no? Entonces tenemos básicamente, dependiendo del tiempo de vida media, los benzodiazepinas de acción corta y larga. Esto va a tener su correlación con la utilización y aplicación, claro, por supuesto que sí. Están también los análogos acá de las benzodiazepinas, solpidem, soplicona, saleplon, ¿no? Tienen un tiempo de vida media plasmática, claro, sí, semejante a los de acción corta, ¿no? Tienen metabolitos activos, su absorción oral es solpidem lenta, soplicona rápida y saleplon muy rápido, y son utilizados sobre todo para la hipnosis. Entonces uno ya puede estar sacando o deduciendo la utilización de las benzodiazepinas dependiendo del tiempo de vida media. Claro. También hay otra clasificación, ¿no?, de las benzodiazepinas, de acción ultracorta, corta, intermedia y larga, ¿no?, dependiendo también de su tiempo de vida media. Menor a 6 horas, de 6 horas a 12 horas, de 12 a 24 horas, mayor a 24 horas. Y acá están los ejemplos. Esta es otra forma de clasificarlos. Clasificaciones. Sí, son clasificaciones que se han hecho. Y aquí ya viene. Sí, con esa clasificación uno puede darse cuenta de cómo se utilizan. O sea, no toda benzodiazepina la podemos utilizar indistintamente para lo que queramos, aunque podamos variar la dosis.
Claro, si utilizamos benzodiazepinas en bajitas dosis, y uno dice efecto ansiolítico. Un poquito más, efecto hipnótico, ¿no? Y así vamos subiendo. Claro, podría ser eso, una posibilidad, y de hecho se considera también eso, ¿no? Pero también uno puede elegir la benzodiazepina dependiendo de su tiempo de vida media. Y eso para utilizarlo o como sedante o como hipnótico, ¿no? Entonces, sí, acá ya más bien hay una propuesta, ¿no? Y bueno, las interacciones más comunes que se dan con las benzodiazepinas. Alcohol y otros depresores, la fluoxetina, cimetidina, eritromicina, cotanol, pueden aumentar los niveles séricos y los efectos depresor, ¿no? El jugo de pomelo. El jugo de pomelo, ¿qué cosa es el pomelo? Tenemos pomelo acá. ¿Conocen el pomelo? ¿Qué cosa es el pomelo? ¿Qué cosa es el pomelo? ¿No conocen? ¿No van al mercado? Hay que preguntar a la mamá, ¿qué cosa es el jugo de pomelo? La rifampicina puede disminuir los niveles séricos, por ejemplo. Claro, la asociación de alcohol y benzodiazepinas y también barbitúricos es muy tóxico. Efectos adversos, ataxia, eso es por toxicidad. La toxicidad se debe a efectos por sobredosis, ¿no? Ataxia, somnolencia, astenia, sequedad de boca, náuseas, visión borrosa, diplopía, amnesia, constipación. Claro, urticaria ya no es tóxica, ¿no? Raras, agranulocitosis, anovulación, deterioro de la función sexual. Estos sí son efectos mucho más raros que se dan, ¿no? Podríamos llamar ya que no dependen, sí pueden depender de la dosis, porque la granulocitosis es una depresión del sistema de la médula ósea, ¿no? Y puede ser, la urticaria es una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Se consideran muy raras en este grupo de fármacos, ¿no? Claro, la mayor causa de intoxicación se debe generalmente a este intento, ¿no? Pero, claro, si solo toman benzodiazepina es difícil que logre su objetivo, ¿no? Porque no logra deprimir el centro respiratorio. ¿Quién trata de suicidarse más, los varones o las mujeres? Las mujeres. Pero ¿quién sí se suicida más, los varones o las mujeres? Los varones. Claro, las mujeres cuando intentan suicidarse toman benzodiazepinas. Los varones cuando intentan suicidarse toman barbitúrico. Y de ahí el resultado, ¿no? Listo, esto lo veremos mañana. ¿Listo? Muy bien. Nos quedamos aquí.